servir a su suegro, medio también refugiándose de Faraón. Pero lo que él no sabía, que el pueblo de Israel tenía una promesa, de que en medio de su pueblo se iba a levantar alguien, un líder, un libertador. Y mientras Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, permitido por Dios, esas ovejas se pierden y él se encuentra en un lugar que es Horeb, el monte de Dios. Y él empieza a tener la visión de la zarza. Y es ahí donde me quiero detener. Mientras yo leía esta palabra en un momento de mi vida, yo le preguntaba al Señor qué significaba esa zarza. Y por ahí es la primera vez que usted va a escuchar esto. Pero lo que Moisés estaba viendo no era una zarza, era él mismo. Esa zarza representaba el futuro de Moisés. De que él, un hombre común y corriente, iba a portar el fuego de la presencia del Señor. Esa zarza era Moisés en un futuro. Las zarzas son como arbustos que crecen en el desierto, que no cumplen ninguna función. En otras palabras, como que no sirve para nada, como Moisés, y como tal vez nos encontramos cada uno de nosotros en este mundo. No servimos para nada. Estamos despreciados a un costado, muchos de nosotros los peores de la familia. Así se encontraba Moisés, comiendo con los faraones, comiendo con los reyes, pero él se sentía la nada misma, porque se sentía que él no pertenecía en ese lugar. Pero en un momento, cuando él se encuentra con esa zarza, él empieza a caminar y él se empieza a acercar y escucha la voz de Dios que le dice: Moisés. Y como a la primera no escuchó y Moisés se venía acercando, tuvo que venir la segunda y el Señor dijo: Moisés. Y él dijo: heme aquí. Dijo: quítate el calzado de tus pies, porque donde vas a entrar, donde vas a llegar, donde te estás acercando es lugar santo. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? Moisés estaba mirando su futuro, que él iba a portar el fuego de Dios, que él no solamente iba a ser un libertador, sino que iba a ser amigo de Dios. Él iba a estar acostumbrado a caminar en la presencia de Dios. Pero antes que llegue a eso, antes que se cumpla esa promesa, el Señor le dijo: no puedes llegar a este lugar si primeramente no quitas el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque en la huida de Egipto, Moisés salió con las prendas de Egipto. Y él no se podía acercar a ese lugar con algo inmundo. Por eso el Señor dijo: esto es tierra santa, esto no es cualquier cosa. En otras palabras, ¿qué es lo que le quiero decir? Moisés no podía llegar al cumplimiento de la palabra de Dios. Él no podía llegar al propósito de Dios si primeramente no se desprendía de Egipto. Y esto es lo que sucede muchas veces con la iglesia del Señor. Vienen los siervos de Dios y te sueltan palabras, te sueltan promesas. El mismo Dios a través de la palabra te da promesas para vos y tu familia, pero pasan los años, pasan los días, pasan los meses y no se cumple. Y uno pregunta: ¿pero qué pasa, Señor? ¿Qué pasa que no estoy viendo lo que me prometiste? ¿Qué pasa que no estoy viendo lo que me dijiste? Es que, aunque Dios te lo haya prometido, hay una barrera que te impide llegar y alcanzar la promesa. Por eso muchas veces las promesas no llegan. En otras palabras, vamos a hacer algo, vamos a poner un ejemplo. Está la persona que tal vez quiere tener su pareja y viene Dios y le dice, creo que puse este ejemplo en otro lado también, que justo estaban los músicos. Dios te dice: yo te entrego tu esposo o tu esposa en este año. Y es una promesa de Dios. Pero no puedes llegar a esa promesa si primeramente tú no cambias.
Porque para mantener una familia tienes que trabajar, tienes que ser responsable. Y Dios no te va a entregar nada, joven, jovencita, si duerme hasta las 3, 4 de la tarde. Porque no solamente la familia va a vivir del amor que le des, sino de tu esfuerzo, tu sacrificio. Entonces el Señor, antes de llegar a la promesa, primeramente tiene que tratar con tu vida. Te tiene que dar un trabajo, te tiene que dar un lugar estable, te va enseñando, te va preparando para que esa promesa se cumpla. Porque si Dios cumple la promesa fuera de tiempo, no es bendición, sino que es maldición. Por eso no te puedes adelantar a lo que Dios te dijo. Porque por más que Dios te lo haya dicho, todo tiene su tiempo. Y Moisés iba acercándose al lugar de la promesa, al lugar de la presencia de Dios antes de tiempo. Porque Dios no se entrelaza con el pecado. Y Egipto representa al mundo, Egipto representa el pecado. Por eso era imposible que Moisés se acerque si él tenía la vestidura de Egipto. Pero esa vestidura no solamente era externa, sino también interna. Porque mientras él estaba con su suegro, seguramente que por la mente de Moisés pasaba la muerte de ese hombre, pasaba la esclavitud, pasaba las veces que Moisés vio cómo el pueblo hebreo sufría y él no pudo hacer nada. Y Dios no te puede entregar nada, iglesia, si vives pensando en el pasado. Dios no te puede entregar nada si sigues viviendo con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Porque yo le hice esta pregunta al Señor: ¿qué hubiese pasado si Dios no le hablaba a Moisés y él lo ponía en el lugar de liderazgo que Dios le había prometido? Él iba a ser como Faraón. Iba a ser un líder corrupto. Iba a ser un líder sin temor a Dios, como era Faraón en ese momento. Solamente la única diferencia es que él iba a ser hebreo, nada más. Por eso el Señor tenía que lidiar con Moisés y tenía que arrancar a Egipto de todo su ser. Por eso muchas veces, iglesia, no llega a la promesa de Dios, porque muchas veces nos encuentran sin prepararse. Dios nos promete cosas y no nos preparamos, no nos desprendemos de esas cosas que Dios nos está demandando. Por eso muchos que están en este lugar, yo sé que tienen sueños, tienen anhelos, pero a veces se preguntan por qué no llega. ¿Por qué no pasan las cosas que estoy esperando? ¿Por qué no suceden? Es porque todavía no estás preparado para recibirlo. Antes, primeramente, tienes que desprenderte de Egipto. Tienes que desprenderte de todo lo que te está separando de la voluntad de Dios. Tienes que empezar a soltar con esas amistades que siempre te caen a tu casa cuando tienes culto. Esas familias que siempre vienen a tu... No vienen nunca, vienen justamente los domingos a las 7 de la tarde. En otro momento no aparecen. Y empiezan a poner obstáculos, un día, bueno Señor, hoy me quedo, no pasa nada, el domingo que viene voy, y pasa el domingo, y pasa la reunión, y cuando te quisiste dar cuenta, ya no venís más. Por eso, la promesa de Dios nunca se va a cumplir, si primeramente no suelta lo que Dios te está demandando. ¿Por qué el Señor le dijo tierra santa es? Porque como dije en un principio, el Señor no se mezcla con el pecado. Solamente el Señor te puede entregar algo si vos estás dispuesto a soltar lo que Él te está pidiendo. Y hay personas en este lugar que el Señor le viene demandando cosas, que el Señor le viene hablando, le viene diciendo: quiero que sueltes esto, quiero que me entregues esto, quiero que me entregues lo otro. Y mientras tú retengas lo que Dios te está pidiendo, la promesa de Dios se va a retener también. Por eso, esto lo vivió Moisés en el desierto. Ellos tenían un viaje corto y tardaron 40 años, porque en el momento que ellos estaban por entrar a la promesa de Dios, el pueblo de Israel algo se mandaba, algo cometía, y de vuelta a dar vuelta en el desierto, y no se cumplía, y no se cumplía. Recién la promesa de Dios se cumplió cuando apareció Josué. Y esa es la persona también que vine a hablarle. Acá yo sé que hay Josué. Yo sé que acá hay jovencitas que van a ser como Josué, que lo que otros desaprovecharon lo van a tomar. Van a ser esas jovencitas o jóvenes que otros que